nosotros como médicos intentamos evitar la muerte en algunos casos, ¿ya? Un accidente, alguna enfermedad que sea tratable, curable y todo esto, pero sabemos en otros casos que esa batalla no la vamos a ganar, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Por el desarrollo tecnológico en el cual nos encontramos, que algunas enfermedades conlleven a la muerte. Y recuerdan que el proteger la vida, si bien es el fin máximo de la sociedad, de nuestra república, nosotros como médicos no vamos a evitar la muerte. Lo que tenemos que es ayudar a las personas y sobre todo aliviar sus molestias. Y por aliviarlas no me refiero a curarlas necesariamente, a veces es solamente acompañarlas, ¿no? Y en ese proceso de acompañamiento es también respetar su dignidad. La eutanasia es una estrategia, una técnica que ayuda a que algunas personas que tienen una etapa de su vida que es dolorosa, trágica, encuentren un buen final. Del mismo modo, aun cuando no sea permitido la eutanasia en el Perú, también lo que sí está permitido es aceptar o rechazar algunas actividades al final de nuestra vida, sea RCP u otras intervenciones como intubación, cirugía, transfusiones, etcétera, para que al limitarnos facilitemos la muerte de una persona. Es el tema que vamos a tocar ahora. No sé qué tanto habrán escuchado de eutanasia, de repente por ahí han visto alguna película, ¿no? Eh, pero lo importante es que la eutanasia es una acción, entiéndanlo, no es algo pasivo, sino es algo activo, dirigida a ocasionar la muerte, ¿ya? Pero no cualquier tipo de muerte, es una muerte de manera indolora a una persona que padece una enfermedad, siendo esta incurable, ¿no? Por la tecnología actual, reitero, ¿ya? No la hace cualquier persona, la hacemos los médicos, ¿ya? A través usualmente de un conjunto de fármacos para que el final de su vida sea rápido y digno, ¿ya? Sin dolor, rápido y se van, ¿ya? Sea como sea el proceso, la característica es que nosotros provocamos intencionalmente la muerte de la persona. Y este es un concepto antiguo, ¿ya? Que no ha ido cambiando. Sinceramente he buscado alguna modificación de la definición de eutanasia y palabras menos, palabras más, no ha cambiado en la mayoría de estos conceptos, ¿ya? Seguimos administrando fármacos, seguimos provocando intencionalmente la muerte y se sigue realizando en personas con una condición terminal o enfermedad incurable, siendo los médicos las que brindamos los fármacos. Y ahí viene esta discusión de por qué o quién hace la eutanasia, ¿no? Recuerden que nosotros, los humanos, partimos del derecho de tener una libertad de pensamiento y autonomía sobre nosotros mismos, ¿ya? Eso lo habíamos discutido hace algunas clases en cuestión de los testigos de Jehová. Existe una autonomía, ¿no? Pero esa autonomía tiene ciertos límites, ¿ya? Lo que no tiene límite es mantener nuestra dignidad. Los humanos hemos evolucionado y comprendemos nuestra posición en el universo y entendemos que nuestra vida es digna y no debería ser despreciada bajo ningún contexto o situación, ¿ya? De ahí que aquel que promueva esclavitud o cualquier otro tipo de trata de personas es alguien que va en contra de los derechos humanos. Nuestra dignidad está encima de todo. ¿Y cuál es el rol del médico? Proteger la autonomía de los pacientes, proteger su dignidad. ¿Y en qué momento la persona, debido a su condición, a su enfermedad, va perdiendo esa dignidad
sin perder su capacidad de razonamiento y tener capacidad para tomar decisiones aún. ¿En qué momento esta persona está siendo tan maltratada por la enfermedad que ya está viviendo en una condición deplorable, inferior a lo que le corresponde como humano, manteniendo aún su capacidad de razonamiento para poder decidir sobre algunas cosas, incluido cómo debería morir? ¿Y cuál es el rol del médico en todo esto? Ayudarla, simplemente sostener el tratamiento o facilitar una condición de morir con dignidad. Y es que cuando hablamos de eutanasia, es un tema naturalmente controversial porque, nuevamente, ¿no? En nuestra sociedad y en nuestra cultura, la muerte y el fin de la vida se entienden de muchas maneras, ¿ya? A nivel cultural, eh, tenemos que discutir, ¿no? ¿Qué tanto una persona puede vivir con sufrimiento y muerte versus la autonomía para poder decidir sobre el fin de su vida? ¿Ya? Y es que ustedes imagínense, ¿no? A un familiar suyo que esté sufriendo, esté doliendo, esté sabiendo que sus últimos días se acercan y es inevitable. ¿Qué preferirían, no? ¿Que se mantenga sufriendo o terminar con esa vida? Y ahí viene una discusión que hace mucho ya tuve, ¿no? Eh, ¿qué significa para ustedes, por ejemplo, ¿no? Una expresión como el amor, ¿no? El amor usualmente es egoísta, ¿no? Cuando el amor es mal entendido, pues, ¿no? Es egoísta, ¿no? Uno quiere mantener a la persona que ama cerca, ¿ya? Y es egoísta porque no piensas en lo que esa otra persona desea, ¿no? O necesita. Cuando el amor es mal entendido, hace que las personas tengan ese tipo de comportamientos y no dejen ir al, al que está sufriendo. Y nuestra sociedad es mucho de eso, ¿ya? Es mucho de entender mal el concepto y permite que una persona que está muy dolida, sufriendo, se mantenga aún con vida porque no pueden dejarla ir, ¿ya? Lo otro es a nivel de religión. Si bien no sé cuántos de ustedes serán católicos o creyentes, principalmente creyentes, ¿no? No tanto que tengan una religión, sino que crean en el fin de la vida y lo que sigue después de ella, ¿no? En la mayoría de religiones o de fes, eh, la muerte es algo condenable, ¿ya? No existe o una religión donde se considere que la muerte es algo que es bien recibido, ¿no? O bueno, al menos son pocas y ninguna de ellas es de este lado de la tierra, ¿ya? Quizás por ahí alguna oriental se pueda aceptar la muerte como un siguiente paso y esté naturalizado, pero al menos aquí ninguna religión local acepta la muerte de brazos abiertos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, en muchos capítulos de cualquier, digamos, Biblia o documento religioso, se entiende que debemos ser compasivos ante el sufrimiento de otras personas. ¿Y cómo podemos ser compasivos cuando vemos que alguien está sufriendo para morir y al mismo tiempo no desear de que muera? Esa contradicción eh, religiosa, de fe, es constante, es frecuente en las familias, ¿no? O sea, dicen matar a alguien y ya ven directamente el pecado detrás de eso, cuando en realidad lo que estamos intentando es controlar o disminuir su sufrimiento. De otro lado, también está lo del cambio generacional. Y no me refiero a las aberraciones generacionales que actualmente se ven, ¿no? Sino que las generaciones actuales también son más liberales, ¿no? Son más autónomas, ¿no? Y son menos apegadas en algunas cosas, ¿ya? Estos aspectos culturales y religiosos que les mencionaba
son situaciones más tradicionales o de generaciones antiguas. En cambio, las generaciones modernas son de algún modo más libres y entendiendo que entienden más fácilmente que la muerte es algo que a veces es mejor para otras personas, ¿ya? Entonces, mientras que habrán algunas generaciones o algunos grupos poblacionales que consideran que es necesario preservar la vida, habrán otras personas que serán más abiertas a recibir la información del cese de la vida, ¿ya? Y por último, está esto de los medios de comunicación, opinión pública, presión social, redes de influencia, ¿ya? Y ahí incluso entran lo que son las decisiones políticas y legislativas, ¿no? Cómo es que se maneja a nivel de cada país el hecho de la eutanasia o de la muerte, ¿no? Mientras que en algunas sociedades este tema ya se ha ido tratando con más naturalidad y ya incluso se ha normalizado la eutanasia en algunas condiciones, en otras tan puritanas como la peruana o las sudamericanas en general, ¿no? Es un tema que no, aún no se toca, aún no se acepta, ¿ya? Que el Estado o alguna institución estatal facilite la muerte de otras personas. Les decía que la eutanasia la realizamos los médicos, ¿no? Entonces nosotros nos volveremos en ejecutores en la eutanasia, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando realizamos alguna eutanasia o nos eh, ponemos a pensar que vamos a realizar alguna eutanasia, ¿no? Nadie la ha hecho directamente, bueno, sí la han hecho algunos, pero no bajo este nombre. Nos volvemos los ejecutores, ¿no? Los que acabamos con la vida de la persona. Y de algún modo, en nuestra formación y en nuestra psique figura que siempre deberíamos proteger a las personas y no hacerles daño, ¿ya? Y esto es una contradicción, ¿no? Porque vamos a hacer eutanasia y nos habían enseñado que primero no chere, ¿no? No hacer daño a las personas. Entonces va en contra de aquello para lo cual fuimos entrenados, para aquello para lo cual hemos estudiado medicina, ¿no? De algún modo esa contradicción nos genera un conflicto y algunos de ellos no podrán superarlo. Eso los lleva de algún modo a un nivel de estrés postraumático, culpa o duda sobre lo que están haciendo y lo que deberían hacer, ¿ya? Naturalmente, y ese es un tema que van a exponerla con los días, aparecen mecanismos de defensa, la racionalización, por ejemplo, e intentar explicarnos a nosotros mismos que esta muerte que hemos inducido ha sido por el bien del paciente, ¿no? Por su bien, ¿no? Esta explicación racional nos ayuda a superar esa culpa, esa duda, ¿no? También nos podemos aislar, ¿no? Hacer que ese pensamiento, esa acción no sea más que un evento de trabajo y salimos, cerramos esa puerta. Ese es un fenómeno, por si acaso, de la psicología, ¿no? El efecto cierra puerta, ¿no? Le cierran una puerta y ya están en otro ambiente y su cerebro como que se desconectó de esa situación, ¿no? Entonces, hacen lo que sea, viven su vida normal una vez que cierran la puerta saliendo del hospital. Sea como sea, necesitamos apoyo institucional, seguimiento en nuestras acciones y también apoyo psicológico si es que alguien piensa realizar alguna eutanasia o se le da la indicación de hacer, pues, efectuar una eutanasia, ¿ya? Y por si acaso, este tema de la eutanasia no es tan sencillo de tratar cuando vemos todas las aristas que se involucran, ¿no? Para facilitar una eutanasia, tiene que existir recursos que permitan la adquisición de los medicamentos o de la implementación de los protocolos que faciliten una muerte digna y rápida. No es algo barato si es que se quiere hacer correctamente, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién va a financiar la eutanasia? ¿Quién va a pagar por la muerte de otra persona? ¿Ya? ¿Es correcto que el Estado lo financie? ¿Alguna aseguradora pagaría la eutanasia de alguno de sus pacientes, de sus asegurados?
Viene una evaluación de costos, claro, siendo crudos, es necesario hacerlo, ¿ya? Habría un costo elevado al implementar estos protocolos, pero a largo plazo, disminuyendo los días de hospitalización, los días de manejo en UCI, la cama hospitalaria, los costos, digamos, indirectos, ¿no? Por ejemplo, los días de trabajo perdidos por tanto el paciente como por los familiares, ¿no? La cantidad de personal que ha tenido que que uno se ahorra, ¿no? Y los medicamentos también que uno se ahorra, porque ya no va al hospital ni requiere medicación, implicaría un ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces, acá hay una discusión, aun cuando sea fea y cruda, de temas económicos, ¿ya? Y viene en ese mismo sentido otro tipo de discusión. ¿Quiénes son los pacientes usualmente candidatos a eutanasias, ¿no? Pacientes enfermedades terminales, pacientes adultos mayores, pacientes que saben de su condición y saben que se están volviendo una carga. Y cuando les expresan este tipo de situaciones, que la eutanasia va a significar no solamente un alivio para ellos, sino también para sus familias, porque ya van a tener que estar menos ocupadas atendiéndolos, entonces, de algún modo, se sienten presionados a aceptar esta recomendación y hasta ellos mismos lo propondrían, ¿no? Y esto es algo que también con frecuencia se denota, ¿no? Paciente abuelito, mayor, ¿no? Prefiero morir a seguir siendo una carga. Es la depresión detrás, a veces. A veces también es la presión que están ejerciendo las personas a su alrededor para que lo induzcan a tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué dice la legislación peruana? Bueno, en la legislación peruana no se permite explícitamente la muerte, ¿ya? Al contrario, ¿no? El fin fundamental es la protección de la vida, ¿ya? Pero, sí hay algunos argumentos sobre la muerte digna, ¿ya? Claro, no inducida, pero sí la muerte digna, ¿ya? Aún existe una legislatura pendiente que toque el tema de forma directa, donde se aprueben todos los protocolos involucrados, desde el proceso de quién sería el candidato, cómo daría el consentimiento, cómo se evaluaría las condiciones para decidir que el paciente realmente tiene una condición terminal, que esa enfermedad es irreversible y que cómo se le administraría la medicación y demás, ¿ya? Entonces, en Perú todavía no existe nada, ¿no? O sea, más allá de algunos debates ligeros, no existe algún documento en concreto que hable sobre la eutanasia. Y vienen un conjunto de contradicciones, porque nosotros debemos proteger la vida humana sobre todo, pero al proteger la vida, hacemos que la persona pierda su dignidad, ¿no? Los días finales en un hospital, para cualquier persona, ¿no? Que termina sus días ahí, son días terribles, ¿no? Donde están solos, están conectados por diversos orificios, a diversos dispositivos, no hay más que silencio, frío, o si es que hay ruido, es un ruido de risas e indolencia a su alrededor, o un ruido de otras personas sufriendo, ¿ya? Y ese no es el final que nadie desearía, ¿no? Morir conectado a una máquina que está sonando un pitido, mientras personas a tu alrededor se movilizan sin mirarte siquiera y sin sentir compasión por ti, no te ven más que como un paciente más, el paciente del día, ¿no? El de la cama tal, ¿no? Y no como la persona que alguna vez fuiste y que se movía, hacía sus cosas, tenía sueños, esperanzas, un deseo por vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué debemos proteger? Esa vida que a nosotros no nos importa, o su dignidad, que es la que aún tiene. En los derechos humanos, bueno, hay varias regulaciones,
que van dirigidas a proteger la dignidad, ¿ya? Principalmente la Constitución, ¿no? Pero existen muchos otros tratados nacionales e internacionales que van dirigidos a proteger la dignidad humana, ¿ya? Cosa que la eutanasia se coge de estos elementos para, bueno, las leyes y países que hayan aceptado la eutanasia se cogen de estos elementos para poder plantearla, ¿ya? Existen varias formas de eutanasia, por si acaso, está esta voluntaria, donde el paciente muere por su propia voluntad, ¿no? Y se decide su muerte, mejor dicho, por su propia voluntad. También está la involuntaria, cuando la decisión la toma otra persona, ¿ya? Porque el paciente no puede decidirla. Naturalmente, esta es una forma poco frecuente y se emplea usualmente cuando la persona ya ha decidido eso en vida, ¿no? Y no le queda otra cosa más a la persona que está como su tutor legal, seguir algunos protocolos, pasos y aceptar ese proceso. Está la eutanasia directa, cuando se administra una medicación para acabar con la vida de la persona. Eso es directamente un homicidio, pero configurado en un aspecto médico como eutanasia. Y esta es la indirecta, cuando se le da alguna medicación o situación para acelerar la muerte, no para que fallezca en el momento, sino para facilitarle la muerte, ¿no? También otra clasificación es la activa, cuando se provoca la muerte, y la pasiva, cuando se deja que alguien muera retirando la medicación, ¿ya? O sea, se deja que evolucione de forma natural su enfermedad, retirando medicamentos para que ese proceso sea más rápido. Algo sobre algunas leyes, por ejemplo, en España, desde 2021, ya existe una ley que regula condiciones sobre eutanasia, ¿ya? Permitiendo que bajo ciertas condiciones las personas, los ciudadanos españoles, puedan solicitarla y recibirla, ¿no? Recibir eutanasia, ¿no? No es el único país, pero pongo este ejemplo porque es de habla hispana y es un país cercano, ¿no? Digamos, cercano en nuestra cultura y la influencia. Seguro que han escuchado de muchos otros países nórdicos, principalmente europeos, donde la eutanasia está permitida, incluso uno puede viajar si es que es necesario para que allá le practiquen la eutanasia, ¿no? Pero fuera de estos países que no manejan nuestro idioma, el que culturalmente es más cercano es España, ¿ya? Donde la persona tiene que tener una enfermedad grave e incurable, ¿ya? O un sufrimiento crónico incapacitante certificado por un médico, ¿no? Que indique que cumple con esas condiciones. Verán, ustedes, bueno, eran, el COVID pasó hace cuánto, hace 5 años más o menos, ¿no? 5 o 6 años, ¿no? Y posiblemente hayan tenido diversas experiencias, algunas eh, francamente negativas con el COVID, ¿ya? Y lamento si es que alguno de ustedes ha perdido algún familiar directo con el COVID, ¿no? Y hay varias historias que ya cuando sea el momento, ustedes escucharán y espero que sepan comprender con la madurez necesaria sobre lo que pasó durante el COVID, ¿ya? Sobre la limitación de recursos, la necesidad de diversos colegas de querer ayudar a algunas personas y no poder hacerlo, de la irreversibilidad de las condiciones y la tecnología y conocimientos y medicación disponible al comienzo principalmente de la pandemia o el de la primera ola, ¿no? Y las acciones a las cuales lamentablemente diversos personales de salud tuvieron que recurrir para intentar limitar y darle más oportunidades a algunas otras personas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que durante el COVID existieron muchos eventos de eutanasias, no descritas así, no escritas como que se practicó eutanasia a tal persona, no existió eso en las historias clínicas, pero si llega el momento y pueden conversar con algún colega,
que haya vivido directamente de ello, les pondrán contar algunas historias, claro, si es que no entran en negación y no entran también en bloqueos o aislamientos, represión de esos recuerdos, ¿no? Pero eventualmente tendremos que conversarlo, ¿ya? Porque eso que pasó demuestra, bueno, muchas otras cosas también lo dijeron, pero demostró la carencia de nuestros servicios de salud en cuanto a capacidad digamos, de manejo, ¿no? De situaciones críticas, ¿ya? Y las decisiones que se tomaron ahí, si bien pueden ser cuestionables a ojos de alguien que no participó en ese momento, en realidad los colegas solo tuvieron esa opción, realizar algunas eutanasias. En el Perú existió este caso, ¿ya? De el 21 de abril de 2024, Ana Estrada, una persona que a los 47 años, sosteniendo su idea de vivir con dignidad y en pleno control de su autonomía, se le realizó una eutanasia aprobada por la Corte Suprema. Su proceso legal comenzó en 2019 y no fue sino hasta 2022 que recién se terminó de aprobar, ¿no? Y se le practicó la eutanasia según los términos que una comisión estableció para facilitarle el fin de su vida, ¿no? Por si acaso, el homicidio piadoso está penado hasta con 3 años de cárcel, ¿ya? Esta condición fue una apertura que se dio luego de entender el caso y del proceso legal correctamente seguido, pero no ha sido más que una excepción en la normativa peruana, ¿ya? No existe todavía un protocolo establecido, ¿no? Entonces, si es que vamos a discutir sobre eutanasia, no debemos centrarnos en solamente lo que implica morir, ¿ya? Eso es, digamos, la parte fácil, ¿no? Sino en cómo garantizar que una persona viva digna hasta el final. Vean que hasta el momento en los temas que hemos ido tratando, quizás alguno de ustedes haya tenido esta confrontación de ideas, ¿no? De repensarse qué significa tener libertad, qué significa vivir con dignidad, qué significa el vivir y morir bajo tus propios principios, ¿no? Espero que al menos se lleven eso de mensaje, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto practicar eutanasia en una persona? Eh, en Perú todavía no es legal, pero la pregunta no era esa, ¿no? ¿Sería o se establecería algún margen para que un médico, entendiendo el sufrimiento de la otra persona, realice eutanasia? ¿O es que ustedes de plano van a rechazarlo? Es una pregunta similar a la que tuvimos que habernos hecho con los testigos de Jehová, ¿no? ¿Ustedes rechazarían a los testigos de Jehová? ¿O les darían al menos la apertura de conocerlos y eh, brindarles el mayor alivio y apoyo en su condición? Porque nada les está haciendo a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Bajo qué condiciones y en qué situaciones? Listo, abierto el debate. Los escucho. ¿Alguien quiere participar? Sí, Fernando. Doctor, buenas noches. Justo, bueno, hace no será más de 2 semanas que conversé con un amigo que es abogado sobre este tema, ¿no? Y me hizo una pregunta, no sé, bueno, tal vez si usted me puede ayudar a encontrar la respuesta de que era, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, en el Perú se aprueba la eutanasia? ¿Y qué pasaría si esto se vuelve, digamos, como algo obligatorio en pacientes que sientan que son una carga
para la familia, para la sociedad, para el hospital, yo qué sé, ¿no? Como se sabe, hay pacientes con enfermedades que, bueno, llegan a una depresión y llegan a ese punto, ¿no? De sentir que son una carga. Entonces, mi pregunta iría en el sentido de cómo actuar nosotros si es que sintiéramos de que eso es una obligación, en un caso hipotético de que se haga legal la eutanasia en el Perú, ¿no? Bueno, es que, verás, detrás de cada acción positiva o cualquier buena intención, existen personas aprovechadoras, ¿no? Y por aprovechadoras en cualquier nivel, ¿ya? Incluso en niveles como el acabar con la vida de otra persona, siendo esta inocente, ¿ya? Y es que cuando aparezca, si es que se llega a normalizar o institucionalizar, más que normalizar, la eutanasia, de hecho que van a aparecer muchas personas que realmente necesitan o que son personas con criterios de eutanasia, pero también van a aparecer aprovechadores y ver la oportunidad de acabar con la vida de otras personas, ¿no? En especial porque pueden someterlas a presión o inducirlas a ello, ¿no? Imagínense ustedes que vivan con alguien que esté discapacitada o que esté inválida y ustedes le planteen, sea directa o indirectamente, ¿no? Directa, que le digan de frente, ¿no? Tu vida no vale nada, deberías eh, matarte. Ahí ya está aprobado la eutanasia, deberías participar de eso. Pueden hacerlo, ¿no? Una persona cruel lo va a hacer de esa forma, pero también indirecta, ¿no? O sea, incluso hasta sutil, ¿no? Sí, yo te apoyo y todo esto, y le sueltas ahí el brochure, el tríptico de los papeles para llamar a eutanasia, ¿no? O sea, existe todo eso, ¿no? Son posibilidades, ¿ya? ¿Cómo evitar eso? No hagas ese tipo de preguntas. O sea, en realidad eso es algo que toda ley va a tener siempre personas que van a buscar sacarle provecho, ¿ya? Y si esto implica dañar a otras, va a existir, ¿no? Si es que sabemos que va a pasar eso, se pueden implementar diversas medidas digamos, de control, de filtros, así como, por ejemplo, ¿no? Para el cambio de sexo existe toda una evaluación psicológica detrás, también que la decisión sea mantenida no sea un arrebato, sino que sea sostenida por varios meses o años también, ¿no? Entonces, eh, similar, aquí podríamos solicitar que la idea de la eutanasia no sea un exabrupto, sino una idea que se haya madurado, sostenido y tenga aprobación, bueno, valoración por psicólogos independientes durante varios momentos para que recién el paciente sea candidato. Sí, la pregunta es, ¿qué tanto entorpecería eso a personas que su condición ha cambiado drásticamente? Por ejemplo, si no me equivoco, hace un par de días, ¿no? Falleció este actor Conela, ¿no? Y la enfermedad es una enfermedad desastrosa, brusca, rápida. A él le tomó 10 meses, ¿no? Ustedes saben que Stephen Hawking le tomó muchos años, ¿ya? Décadas incluso, ¿no? Pero eh, ciertamente hay pacientes con ELA que van a fallecer muy rápido. Entonces, ahí, si te hacen el diagnóstico de ELA, ¿en qué momento tú dices, ya, acabe mi vida? ¿No? ¿Cuál es el punto de corte, ¿no? ¿Pasas a silla de ruedas? ¿Usas pañal? ¿Cuál es el límite donde aceptarías, ¿no? Y si es algo rápido, pero muy, muy rápido, está progresando muy, muy rápido, daría tiempo para que eh, sostengas tu decisión o tendrías que tomarla de una vez. Y obviamente que si es que es algo muy rápido, vas a tener depresión, no vas a tener distimia, vas a tener una condición de tristeza, ¿no? Y gran parte de tu decisión va a ser por eso, no va a ser porque estás alegre y quieres acabar con tu vida. O sea, en la evaluación psicológica también se debe considerar ello. Entonces, hay demasiados elementos todavía a discutir. En el Perú no se ha establecido el debate de forma abierta y todas las aristas que se tienen que analizar. Yo solo acá he querido tocar algunos elementos y verán que si se entra en una discusión de ese tipo, no se acaba en un día, ¿no? Listo. Daniela, Doctor,
Siento que el tema de la eutanasia es un tema muy delicado y siento que, la verdad no estoy muy bien informada, pero, o sea, en otros países donde sí está, o sea, es legal la eutanasia, no sé con qué, o sea, específicos puntos, o sea, se ha dado, o sea, se ha permitido, porque siento que la gente, por ejemplo, que decide suicidarse o cosas relacionadas a eso, es como, sienten como si se hicieran una eutanasia porque ellos deciden quitarse la vida, ¿no? Entonces, siento que es una línea muy fácil de romper entre decir qué decimos que es válido, o sea, por qué razón es válida uno quitarse la vida o decidir ya no vivir. O sea, esa gente que, digamos, se toma la decisión de suicidarse, supongo que tienen, o sea, podrían decir que sí tienen las razones y valen sus razones para quitarse la vida. Entonces, no sé en qué punto o sea, qué leyes o qué parámetros se tendrían que poner para que esto funcione, al menos en el Perú. Claro, eh, cuando alguien habla de suicidio, por ejemplo, cualquiera de ustedes es susceptible de ello, no es que estén en riesgo directo o amplio, pero ustedes saben que la proporción de personas que se suicidan, este, dentro de algunos grupos, por ejemplo, dentro del grupo de salud, es alto, ¿ya? Pero eso no implica que tengan una enfermedad terminal, ¿ya? Ahora, discutir si es que alguna enfermedad de salud mental es una enfermedad terminal es, bueno, pues cuestionable y debería ser abierto a debate, ¿ya? Pero no creo que comparar una enfermedad terminal como, no sé, pues cáncer, la mismo, ¿no? O alguna otra condición como la que les puse de ejemplo, sea equivalente a tener una cuestión de depresión severa, ¿ya? Que es otro tipo de enfermedad que tiene otro tipo de tratamientos y que alguna persona podría argumentar que su vida no vale nada y que debe morir por eso, ¿ok? Pero si es que no se ha intentado al menos un tratamiento y al no ser considerada una enfermedad terminal, no sería candidata para que, o candidato para una eutanasia, ¿ya? O sea, tampoco es que se pueda permitir los suicidios como parte de, o mejor dicho, de meterlo del mismo grupo, ¿no? El suicidio como, como un ejemplo de eutanasia, ¿no? Creo que eso sí sería bastante atrevido, ¿ya? No veo la línea tan cercana, al menos si es que lo quieres plantear así, ¿ya? Una persona con enfermedad terminal es una que científicamente se ha demostrado que esta persona tiene una condición que es irreversible y no se puede recuperar. Se le ha dado alguna intención de tratamiento y aún así no se puede recuperar, ¿no? Eh, en cambio, una persona que decide suicidarse, usualmente es una persona que no ha llevado un tratamiento correcto, ¿no? Y es más, ni siquiera ha llevado un tratamiento en la mayoría de los casos, ¿ya? Y físicamente al menos no tiene una condición irrecuperable, ¿ya? La condición está en otra área. Entonces ahí vendría quizás una discusión de otro nivel, ¿no? De cuándo es que una enfermedad de salud mental se considera candidata para eutanasia, ¿ya? Quizás la eutanasia la estamos viendo solamente desde el punto de vista orgánico y no desde el punto de vista mental con tanta apertura. Rosalind. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo creo que en este caso, para poder permitir legalmente la eutanasia en nuestro país, deberíamos de considerar las enfermedades terminales, que sabemos que, bueno, al menos el paciente ya conoce que es cómo va a llegar ese fin, ¿no? Es que generalmente es doloroso, ya no se brinda la calidad de vida que quisiera tener. Y yo creo que más que nosotros cómo lo percibamos es cómo el paciente lo percibe. Muchas veces, por ejemplo, si pasaría eso en mi familia, yo no quisiera que esa persona elige ese camino, pero no se trataría de mí, yo creo que se trata de cómo es que lo afronta esa persona, cómo es que lleva a esa persona, porque al final por ejemplo, como usted menciona el mensaje de, bueno, la noticia del actor que falleció, bueno, había comentarios que decían que él ya no podía hablar. Entonces, llevar ese estilo de vida, me imagino también que es muy, muy difícil y doloroso.
Entonces, pienso que la decisión parte más del paciente que de nosotros, pero siempre nos implica porque el que efectúa esa acción, al final somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que en nuestro país habría que evaluar y reevaluar, así como el caso de Ana Estrada, varias veces. Ella pasó por varias evaluaciones, si no me equivoco, de psicológicas para saber si realmente ella estaba segura de lo que quería hacer. Entonces creo que si se abriría, se debería abrir bajo muchos parámetros o limitaciones de indicar, ¿no? Pero también al punto de qué es lo que podríamos nosotros delimitar. Creo que eso sería. Usualmente en cualquier condición, por si acaso, ¿no? Cuando se inicia, por ejemplo, ¿no? Un fármaco, ya, la aspirina, imaginemos, ¿no? Fue creada y diseñada para una condición y se fueron abriendo otras opciones debido a que había una similitud, eficacia y otras naturalezas, ¿no? ¿Quién sabe si es que cuando se plantea la eutanasia en el Perú, igual, cuando comenzó la vacunación para el COVID, por ejemplo, eran todos adultos, la mayoría inicialmente trabajadores de salud o de primera línea, y luego se fue ampliando la brecha a todos los adultos y luego incluso adolescentes y se llegó hasta niños, ¿no? Acá supongo que va a comenzarse así en algún momento, cuando se comience, si es que se comienza también, este, limitándolo a un conjunto de enfermedades muy bien establecidas y correctamente valoradas, ¿ya? Y luego se podrá ir incluyendo otras enfermedades y luego otro tipo de condiciones sin ni siquiera llegar a enfermedad, ¿no? O al menos en el rótulo decir tengo tal enfermedad, sino que tengo ciertas condiciones que deberían ser incluidas, ¿ya? Entonces, considero yo que como parte de la evolución y del aprendizaje y la necesidad, se va a ir estableciendo de forma progresiva este conjunto de enfermedades y condiciones, ¿no? Entonces, ELA, por ejemplo, es un ejemplo apropiado, ¿ya? Ustedes saben que Pedro Soler Vázquez también murió en una condición similar. No era ELA, era una enfermedad más lenta, también degenerativa, neurodegenerativa, y con también igual de frustración y postración, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo de decir que hay algunas condiciones que son más fáciles de limitar, pero hay algunos diagnósticos que, por cómo sabemos que se va a comportar, podrían ser más fáciles de aprobar que otras condiciones. ¿Vania? ¿Vale? Adiós. Joel. Sí, Doc. Más que nada quisiera saber cómo es que lo ve la parte de lo que las personas tienen, lo que es ese derecho a una muerte digna y si estaría en relación con la eutanasia o si se podría justificar la eutanasia con esa parte de derecho, ¿cómo lo vería? En realidad parte del juicio de Ana Estrada partió de eso, ¿no? De vivir con dignidad, ¿no? Y respetar sus decisiones, la autonomía de la persona. Entonces, dignidad y autonomía fueron sus argumentos. Sobre eso, eh, la condición irreversible de su enfermedad. Entonces, nada, son los elementos básicos, digamos, ¿no? De tener una condición irreversible, mantener todavía autonomía y capacidad de pensamiento íntegro, que no haya sido deteriorada por la enfermedad,
y, bueno, pues tener eh, digamos, la condición de tu dignidad vulnerada debido a tu enfermedad, ¿no? Ella constantemente había sido sometida a diversos tipos de intervenciones y tratamientos, la traqueostomía, por ejemplo, no gastrostomías también que tenían que pasar, ¿no? Ser sondeados constantemente, el que no puedan ni siquiera manejar sus propias necesidades, es algo que rompe y quiebra su dignidad. Y bajo esos argumentos es que finalmente se termina aceptando, ¿ya? Entonces, también tiene que haber cierta apertura de diálogo con las autoridades que le dieron las facilidades de ello, ¿no? Ni, a ver, son dos bañas, ¿no? En el grupo. Ok. Nicole. Ya. Sí, doctor, tenía más bien una consulta. En el caso de los países que sí se realiza la eutanasia legalmente, ¿cómo se maneja en el hecho de que, digamos, el médico no quiera realizar porque va en contra de sus principios morales, se podría decir? Y bueno, ¿hasta qué punto iba más la libertad de la persona y hasta qué punto iba la libertad del médico para poder ejercer la medicina como él quiere? No, pero por si acaso, no es que este, sea tu paciente y te diga, yo quiero hacer una eutanasia y tú tengas que aplicársela, ¿no? O sea, no es así, ¿no? O sea, existen grupos de médicos especializados en ese tipo de tratamientos, ¿ya? O sea, no te buscan a ti y para decirte, hazme eutanasia y tú tienes la discusión moral de si le aplicas o no, sino que van directamente a los centros donde están los médicos que aplican eutanasia, ¿ya? No es que les vaya a tocar algún paciente que les pida eso y ustedes entren en la discusión moral si es que lo desean o no hacer. Ustedes simplemente, si es que se legaliza en el Perú, habrá un conjunto de médicos que se encargan de ese tipo de intervenciones, ¿ya? Y es eso, ¿no? Una intervención y va a haber alguno que va a estar especializado para ello, ¿ya? No es que a cualquiera de nosotros nos vaya a tocar ese tipo de pacientes, ¿no? Brenda. Gracias, doctor. Bueno, yo considero que cualquier tipo de enfermedad la cual te lleve a primero vulnerar el derecho de la dignidad y de la autonomía en sí, podría hacer que tomes ese tipo de decisión. A decir verdad, yo sí estaría de acuerdo. Y si bien es cierto, yo no conocía el término de homicidio piadoso, puesto que lo más conocido es el culposo y el doloso, ¿verdad? Eh, a mi parecer, considero que no debería ser como tal un delito, puesto que si la persona está escogiendo hasta cómo morir con dignidad, creo que todos deberíamos de poder otorgar ese derecho en sí. Si quieres vivir con dignidad, ¿por qué no podrías morir con dignidad? Claro, el caso de Ana Estrada, por ejemplo, no fue un homicidio piadoso como tal, digamos. Claro, o sea, finalmente todas las prácticas de eutanasia es inducir muerte, ¿no? Y si es que somos menos eufemistas, todos son homicidios, ¿ya? Solo que bajo indicaciones médicas o en este caso bajo indicación de la Corte Suprema, se estableció y se ejecutó, ¿ya? Y ahí no hay pena, ¿no? No hay penalidad para los médicos que hayan practicado la eutanasia en Estrada, ¿ya? Si es que tú lo haces fuera de esta aprobación de la Corte Suprema, se considera homicidio piadoso. Y dirás, es la misma situación. Ok, pero no fue aprobado legalmente. Así que en el Perú, al no estar aprobado, la eutanasia se considera como homicidio. Que haya sido piadoso, bueno, pues quizás te quite algo de penalidad, ¿ya? Pero sigue siendo homicidio, ¿ya? Entonces, no confundamos, reitero, el caso de Ana Estrada es un evento aislado, ¿ya? No es un evento que debamos considerarlo como normativa o legal, ¿ya? Melanie. Doctor, buenas noches. Yo quería saber sobre, o sea, ¿cuál sería la diferencia ética entre lo que vendría a ser una eutanasia activa y ya también una limitación del esfuerzo terapéutico? No, o sea, que en una eutanasia tú administras fármacos, o sea, en una activa, tú administras fármacos para facilitarle la muerte, ¿ya? Y la limitación del esfuerzo terapéutico es, por ejemplo, tú sabes que el paciente está en una condición grave, terminal, y la familia acepta
o bueno, el paciente, si es que por alguna condición está todavía en su cabal, que no se le haga RCP, por ejemplo. ¿Ya? Y el paciente entra en el RCP y a la familia afirmó que no requiere, no desea RCP. Entonces, ahí se limitan las actividades y el paciente fallecerá producto del infarto que está teniendo y porque los médicos ya no hicieron más, ¿no? Esto, por si acaso, de la limitación del esfuerzo terapéutico es algo que sí van a ver todos los días, ¿ya? Es algo que constantemente se plantea y no hay temor, ya en ese nivel creo que no lo toqué, ¿no? La limitación del esfuerzo terapéutico sí es algo que hacemos de forma rutinaria y hasta sugerimos a los pacientes, ¿ya? Bueno, a los familiares, ¿no? El paciente está muy mal, muy grave, les explicamos la condición, la familia se pone triste y todo esto, pero también les podemos plantear, por si acaso su paciente está sufriendo, ¿no? En esta situación le podemos prolongar la vida, pero es a costa de sufrimiento, ¿ya? La recomendación sería que no hagamos o no, digamos, realicemos más intervenciones, incluido RCP. Te preguntarán, etcétera, etcétera, y tú les dirás, esa es una normativa que usted tendría que aceptar y acá está el documento para que firme. ¿Ya? La limitación de esfuerzo terapéutico sí es una práctica habitual que está normalizada en el Perú, ya es legal en muchos sentidos, es casi como decir que se permite la evolución natural de la enfermedad, ¿ya? Si es que el paciente por su propia enfermedad fallece, ok, y la familia no quiere que la animemos o sigamos haciendo más esfuerzos para mantenerlo con vida, bueno, ahí es su propia enfermedad la que se lo lleva. En cambio, en la eutanasia, nosotros inducimos la muerte, ¿no? La persona podría todavía seguir vivo días, meses o años, bajo cuidados apropiados, podría tranquilamente vivir muchos años, pero se describe que ya perdió su dignidad y ha aceptado morir de forma previa, ¿no? A lo que le correspondía, ¿no? Por su enfermedad, ¿no? Entonces se plantea la eutanasia, ¿ya? Diferenciemos esos dos aspectos, ¿ok? Aparte que la limitación de esfuerzos terapéuticos usualmente es hospitalaria, ¿ya? El paciente está hospitalizado y bajo esa situación es que se presenta el fin de su vida, y nosotros solamente estamos de observadores, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Listo, muy bien. A ver, déjenme. Dejo de compartir esto y voy a compartir un último archivo. Solo tengo una duda. Camil, ¿estás en tu casa? ¿Estás en un restaurante? Apago la cámara. Es que toda la clase la he visto en un ambiente no apropiado. Y antes que se sigan riendo algunos de ustedes, por si acaso también los estoy viendo a algunos de ustedes conversando y riéndose mientras yo estoy exponiendo. Y claro, puede que lo hagan, ¿no? Están finalmente en un ambiente que es su casa. Pero no sean tan faltosos, pues, ¿vale? Peor todavía estamos tocando temas que pueden ser delicados y lo manejan de esa forma. Bueno, ahora les va a tocar a ustedes. Las disposiciones para este módulo, ¿ya? Así vamos a primero esto de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son los grupos que ya he ido conformando. El primer conjunto de exposiciones que vamos a tener son los mecanismos de defensa, ¿ya? Y
Ya luego les explicaré por qué es necesario que conozcamos los mecanismos de defensa. ¿Ya? Se han formado grupos de hasta 4 personas, de 3 o de 4, como verán, no hay un patrón para los grupos. ¿Ya? Este, tendrán, ahora les explico las características de exposición y es el listado. Espero que todos estén en el listado, ¿no? Si hay alguno que ya haya dejado el curso y no me hayan avisado y todavía lo tengan en el listado, avísenme estos días, ¿ya? Y si alguno de ustedes también piensa retirarse del curso, no lo haga sin avisarle a sus compañeros de grupo, ¿ya? Si hay algún grupo que este, decide, o me escucha, algún grupo que algún integrante se pierde o se va, bueno, pues pueden seguir todavía mientras sean más de 3 personas. Bueno, 3 a más personas, ¿ya? Si hay un grupo de 2, se deshace y se distribuye a otro grupo. Así que les pediría que establezcan cuanto antes si es que sus compañeros van a seguir trabajando, ¿vale? Ahora les presento, eso lo voy a mandar a su delegado en un par de minutos. Termino de exponer esto y les presento. Les decía, las exposiciones, les explico algo rápido. ¿Ya? Las exposiciones, los grupos han sido elegidos al azar, hasta 4 integrantes por grupo, van a haber algunos grupos de 2, ¿ya? Si el grupo es de 2 personas, entonces se disuelve, ¿ya? Así que tienen que ponerse en contacto cuanto antes entre ustedes para ver si es que es viable el grupo o no, ¿ya? Se disuelve y yo los mando a otros grupos, ¿de acuerdo? Las presentaciones serán de 15 minutos, ¿ya? Cada grupo tendrá sus 15 minutos para exponer. Es una única exposición que van a realizar en este módulo. Después de ello va a haber espacio para preguntas, intervenciones. Les voy a pedir, el tema es mecanismo de defensa, ¿ya? Hagan una definición, cómo nos afecta, cómo podemos controlarlo y ejemplos orientados a la medicina, ¿ya? No incluyan opciones de tratamiento avanzado. Esto sí me enojó en algún momento cuando comenzaron a exponer mecanismos de defensa y comenzaron a plantear teorías o estrategias de tratamiento avanzado. Eso no es el objetivo del curso, ¿ya? Quiero que ustedes den algunos ejemplos, pero sobre todo nos sugieran cómo podemos controlar estos mecanismos de defensa, ¿ya? Planteando desde un punto de vista de lo más personal posible, ¿ya? O sea, cómo nos afecta a nosotros, al personal de salud, a los médicos, a ustedes mismos, ¿ya? Y cómo podrían controlarlo, ¿ok? Y den algunos ejemplos lo más cercano posible, ¿ya? Algunos daban ejemplos de bomberos, ingenieros, eso no importa, ¿no? O sea, ejemplos en la práctica cotidiana, ¿no? Un médico viendo un paciente, un médico realizando alguna intervención, y así, ¿ya? Véanlo como ustedes mismos en esa condición. Y por último, voy a evaluar 3 cosas. La calidad de la exposición, esta es una nota individual, ¿ya? Cada quien como expone su capacidad de expresar una idea, transmitirla de forma clara. Lo segundo es cómo se desarrollan sus presentaciones. A diferencia de ustedes, de mí, ustedes solo van a hacer una exposición en todo el módulo, ¿ya? Al final del curso serán 5 presentaciones, ¿ya? Yo no voy a tener más interacción con ustedes que durante esos pocos minutos de exposición. Así que, por favor, inténtenlo hacerlo bien, ¿ya? Son los únicos minutos donde se van a dirigir a mí, ¿no? Y esperaría que esos pocos minutos estén bien hechos, ¿ya? Y por último, cómo ustedes participan en otras exposiciones. Yo sé que algunos de ustedes son personas calladas, que se reservan, que tienen su propio ego, ¿no?
Algunos son tímidos, otros tan narcisistas que prefieren no participar. Ok. El que no hable, no haga una pregunta o no haga una intervención, cero. No, pero que no me gusta, no me importa, cero. ¿Ya? Si es que ustedes solamente exponen el día que les toca, van a tener esta nota. Pero si no intervienen o no participan en las exposiciones o no preguntan a sus compañeros, tendrán cero. ¿Ya? Esto puede afectarles, de hecho que les va a afectar, ¿ya? O sea, hay algunos que incluso necesitaban esta pequeña nota para sacar 14 de promedio, y bueno, pues al tener cero, esto les baja bastante, ¿no? Entonces, participen, intervengan, ¿ya? Así sea, bueno, algo, no voy a decir algo tonto, pero sí algo mínimo, va a haber una nota por esa mínima participación. Yo esperaría que sean intervenciones interesantes, ¿no? De nivel de universidad, de estudiante de medicina. Aquel que la tenga va a tener una mayor nota de intervención, pero si es que desean tener una de, bueno, pues una intervención para cumplir, bueno, ok, va a tener una nota para cumplir, ¿ya? Pero si no tienen ninguna intervención, es cero. Entonces, les pediría que hagan una exposición de calidad, se esfuercen en desarrollarla y que intervengan o participen en las posiciones de otros. ¿Ya? Los temas que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar ahora son mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? ¿No? Eso es algo que rápidamente van a identificar como algo que normalmente hacemos nosotros en el día a día para evitar que lo que suceda a nuestro alrededor nos haga daño. Hay algunos mecanismos que son maduros, que son, digamos, avanzados y que no solamente nos protegen, sino corrigen. Y hay otros que son inmaduros, hasta a nivel infantil, que simplemente demuestran qué tan pobre es nuestra, digamos, capacidad de racionalización. ¿Ya? Todos estos temas los van a discutir, los vamos a presentar, los vamos a debatir, ¿ya? Y ver cómo sacarle provecho, también identificar en nosotros mismos qué estamos haciendo mal para poder corregirlo. ¿Vale? Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Listo, entonces procedo a enviarle al delegado el listado de los grupos. Denme 3 segundos. Grupos de exposición. Ya está. Ya le envié al delegado. Listo. Espero que hayan hecho sus tareas. Hasta hoy se cierran, si no me equivoco. El DIPES hasta hoy, ¿no? Sí, doctor, todo el día de hoy era hasta Bueno, finalizar hoy día. bueno, hasta las 23:59. Listo. Listo, chicos. Un gusto entonces. Nos estamos viendo el día miércoles. Las exposiciones comienzan de este miércoles al siguiente, o sea, en 3 sesiones. ¿Vale? Listo, cuídense, nos vemos, chao.